Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La discusión es, derechos humanos, ¿está bien? ¿Hasta qué punto tienen que prevalecer los derechos humanos sobre un derecho fundamental, que es el derecho a la salud? Sí. O sea, a mí la Constitución me garantiza el derecho a mi salud, pero también le garantiza libre tráfico al que quiera ir regando el coronavirus por todos lados. Entonces sí crea un conflicto, ¿no? Y te preguntas, bueno, a mí no... Ayer cuando yo al principio creí que ya no iba a circular un solo coche, a pesar de que no salgo, dije, no voy a poder salir. Entonces dije, bueno, no salgo, ¿cuál es el problema? Pero ese es el dilema. ¿Hasta qué punto los derechos de los demás y hasta qué punto los derechos de uno mismo? O sea, hay que priorizar ahorita. Bueno, hay dos cosas. Primero, como una manera de reflexión, más allá de un punto en concreto, porque creo que tiene muchas vertientes y tiene muchos matices lo que está pasando ahorita. Normalmente cuando relacionas el tema de los derechos humanos, piensas en el Estado que tiene que cumplirte tus derechos humanos, pero dejas a un lado, sobre todo en esta crisis, respetar los derechos como ciudadano a otro ciudadano. Entonces, quiero poner un ejemplo cuando... Pero el encargado de hacer que se respeten los derechos humanos es el Estado, ¿eh? Sí, pero también tiene que haber participa sí, pero el la Estado sociedad. Es el que se encarga de que si yo no los protejo a los demás, me da. Sí, bueno, en la coordinación y en la aplicación de esa justicia. Correcto. Para quien está siendo violado en políticas públicas, en fin. No me quiero desviar. Lo que quiero platicarles un poco, que ustedes conmigo desarrollemos este tema, es cuando inició el VIH, que aparte fue el primer actor, un galanazo, Rod Hudson, que salía mucho con Elizabeth Taylor, que murió de SIDA. Inició esta nueva enfermedad que se desconocía, que nadie sabía lo que esperaba, pero empezaron a pasar muchísimas faltas a los derechos humanos de las personas que estaban contagiadas, desde agresiones, como lo vemos ahora con los médicos, y muchos casos a nivel mundial donde han matado enfermeras. Hubo un caso emblemático en Italia hace algunas semanas, donde el esposo o el novio asesinó a su pareja porque primero era enfermera y le había echado la culpa de haberlo contagiado de COVID. Y esta historia la podemos ver que se replica no solamente en Italia, en España, en Francia, en Londres, en diferentes países del mundo, sino también está sucediendo en México esta agresión a los equipos, que no nada más son médicos y enfermeras, sino camilleros, las personas de limpieza dentro de los hospitales, que cuando están tomando muchas veces el transporte fuera de los hospitales son agredidos. Y yo ahí quería replantear ¿qué estamos haciendo? Porque no solamente son los derechos humanos de estas personas, los derechos humanos también de los pacientes. Tengo una amiga, no voy a dar su nombre, que estuvo en un hospital privado por COVID y la aislaron y pasaban días donde no le recogían las charolas de los alimentos, no podía ver a un familiar, tenía que estar todo por vía... Bueno, en todo el mundo es lo que están haciendo. Los familiares no pueden entrar porque pueden contagiarse y llevar el contagio del enfermo a donde ellos vayan después. Pero a lo que me refiero es, hay un descuido muy grande a nivel internacional. Sí, ayer también se denunció cómo llegó una persona a una clínica del Seguro Social, no sé dónde, y todos los síntomas del COVID, y le dijeron, bueno, no lo podemos atender, ve a su casa, y el señor se murió, ¿no? O sea, lo estamos viendo, y hay que decirlo, el sistema de salud no estaba preparado para esto, estaba preparado para muy pocas cosas de por sí, ya lo dijo el presidente, y qué bueno que lo dijo, le heredaron un desastre, pero no estaba preparado el sistema, y es terrible lo que ves. Pero por eso puse el ejemplo de cuando inició lo del VIH, cómo reacciona la sociedad ante una crisis y cómo vemos que se desenvuelve la propia ciudadanía o la propia sociedad. Con el VIH yo sí recuerdo, tú ni habías nacido, pero Tere y yo lo podemos recordar, sobre Luis Miguel y Marco. Había también toda una discriminación contra el grupo en que se dice que se inició el VIH, que ¿sí? Fue el grupo de los homosexuales. Entonces aquí además había un sentimiento anti-gay en el mundo. El mismo presidente Reagan de aquella época decía, no, esto no puede existir. Hubo una negación basada en una falsa moralidad que condenó a que murieran muchísimos. O sea,
todo lo que nos da miedo, todo lo que es ajeno a lo que es nuestra forma de pensar, somos terribles. Sí, Luis Miguel. Hay un tema, hay un excelente artículo en Atlantic Monthly sobre por qué nos sirve la metáfora de la guerra en este contexto. Y dice, la guerra plantea unir fuerzas frente a un enemigo, pero si llevamos la metáfora de la guerra a la vida cotidiana, significa que cualquier persona que tose, estornuda o literalmente le lloran los ojos es enemigo y por tanto hay que acabar con él. Entonces, en buena medida, parte de estos procesos de discriminación en el contexto del coronavirus, de alguna manera tienen que ver con un marco mental en donde creemos que estamos en una guerra y quien es portador es un enemigo y no una persona que sufre. Bueno, el que mejor ha hecho eso es el señor Trump. Dice, es una guerra, es un enemigo, es el virus chino, o sea, donde le mete connotaciones racistas, militaristas. No, es terrible. Y parecería en ese sentido que el portador es una especie de doble agente. Sí, es terrible. Vale. Bueno, es que lo que pasa es que el VIH al principio no se sabía que solo se contagia pues a través de la sangre o a través de una relación sexual, fluidos, las mucosas. El problema del COVID-19 es que se contagia mucho más fácilmente, como decía Miguel. O sea, realmente por hablar cerca de una persona hay riesgo de contagiarlo. Y yo no creo que se vea como un enemigo, es que es instintivo. Los seres humanos pues estamos marcados para sobrevivir, es como el mandatorio número 1 es sobrevive. Pasa eso. Sí. Ahora, la ignorancia es muy grande también y por eso se da lo que decía Paola. ¿Cómo es posible que le echen cloro a unos médicos? No. Pero te voy a decir, también nosotros tenemos la culpa por no ponernos los cubrebocas, por no usar guantes. Sí, pero con lo que está manejando Paola es algo muy, muy serio. La agresión contra los demás. Contra un enfermo o contra alguien que cuida a un enfermo. Ya lo dijimos, queremos sobrevivir y nos da miedo que nos vayan a contagiar. Pero la irracionalidad, no sé si es irracionalidad o un nivel educativo y cultural ínfimo. Pero también es que en este tipo de crisis también puede sacar lo peor de la gente o lo mejor. Claro. Vemos estos extremos y vemos que se están violando los derechos humanos entre la propia ciudadanía y eso es lo que es grave. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos a todo esto para manifestarse fuertemente en contra de esta gente? No sé dónde está la pelirroja esta. Marco Paz Pellat. Otro tema también que se está abriendo en este debate es hasta dónde darle capacidades al Estado, al gobierno, para que pueda vigilar y tomar decisiones para protegerte, pero invadir tu privacidad. Hoy tenemos capacidades muy potentes que podrían ayudarnos a garantizarte tu seguridad, en seguridad pública, en el COVID, que son la revisión que pueden ser a través de tu celular, a través de las diferentes cámaras, a través de diferentes mecanismos, pero eso viola tu libertad. ¿Hasta dónde? Y es una discusión que se está viendo en el mundo entero. Es una discusión muy interesante porque ponen, por ejemplo, lo de China. En China saben a qué horas te bajas los calzones, porque si lo pusiste en tu celular ya te adivinaron todo. Quieren intervenir a todas tus conversaciones, todas tus pláticas, tienen su propio WhatsApp super intervenido. ¿Queremos eso en áreas de nuestra seguridad? No lo sé, Marco. Inclusive Apple y Google están por lanzar una plataforma que te va a estar vigilando las 24 horas de cómo te mueves, ¿no? La mayoría de la gente, te digo una cosa, no le va a importar. Pero en fin, a ver, para concluir, Paula. A ver, estamos ante un reto que nunca la humanidad se había enfrentado. Es un tema global que va a traer muchas consecuencias. Ojalá la propia ciudadanía
las propias personas, los seres humanos, entiendan lo delicado de la situación, que no repitamos errores de cosas que ya sucedieron y que se están viendo ahorita nuevamente por algo, como dice Tere, por no saber, por desconocer, por falta de información, por falta de razón, que la gente dice, no existe, eso es una campaña política, eso está sucediendo, y también por miedo. Hay que hacer conciencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.